Yo era una muchacha pobre, tan pobre que ni siquiera tenía recuerdos claros de mis verdaderos padres. Desde chiquita me criaron dos personas que siempre me recordaban que me habían salvado de morir de hambre. Decían que mi mamá me había dejado tirada en la entrada del pueblo y que mi papá desapareció sin dejar rastro. El señor In y la señora M.N., como por lástima, me recogieron y me llevaron a su casa. Pero su bondad era como una cadena, porque cada día me recordaban que les debía la vida, y que esa deuda nunca la iba a poder pagar. Crecí escuchando insultos y soportando golpes. Las marcas en mi espalda y las heridas en mi corazón eran prueba de eso. La gente dice que los hijos son una bendición, una alegría para los padres cuando envejecen. Pero para ellos, yo era solo una sirvienta sin sueldo, una molestia, un estorbo que respiraba por obligación. Mis días empezaban antes de que saliera el sol. Cuando el gallo apenas cantaba, yo ya estaba de pie, saliendo del rincón húmedo de paja donde dormía, al fondo de la cocina. La señora M.N. tenía una voz chillona, aguda como una navaja que podía atravesar cualquier sueño. «Oye, mocosa. ¿Piensas quedarte tirada hasta que los gusanos te coman viva? Levántate a preparar la comida de los cerdos y luego vete al campo a cortar el pasto para las vacas. Aquí no hay lugar para flojas». No decía nada. Solo me ponía mis chanclas rotas y empezaba a trabajar. El frío del amanecer se metía por la ropa y me calaba hasta los huesos. Mis manos estaban llenas de callos, partidas por el agua helada que tocaban todos los días. Pero ya me había acostumbrado. El dolor del cuerpo era mucho más fácil de soportar que el dolor del alma. En esa casa, hasta la comida era diferente según quién fueras. En el comedor, el señor In, la señora M.N. y su hijo, el niño consentido Min, comían arroz blanco con platillos bien servidos. Yo, en cambio, comía las sobras frías en un rincón, sin decir palabra. Y entonces pasó lo que nunca imaginé. Un día, mi propia madre apareció. No para rescatarme, ni para pedirme perdón. No. Venía para venderme. Me vendió a un viejo soltero por apenas 5 millones. Recuerdo perfectamente cuando el hombre me cargó en su espalda y me llevó a su casa. Yo no lloré, ya no me quedaban lágrimas. Solo pensaba que mi vida estaba acabada, que ese era el infierno que me había tocado vivir. Pero cuando llegamos, la puerta de madera se abrió con un sonido viejo y chirriante, y lo que vi adentro me dejó helada. Me quedé sin aire, con el cuerpo temblando. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué secreto escondía ese hombre? Esa noche cambió mi vida para siempre. Nunca hubiera imaginado que aquel viejo que compró mi libertad con 5 millones iba a ser la persona que transformaría mi destino en una sola noche. ¿Fue suerte o una maldición? Esa es la historia que estoy por contarles, y les aseguro, no podrán apartar la mirada ni un solo segundo. Mi parte de la comida siempre era la misma, un plato de arroz frío con un chorrito de salsa de pescado. Me lo comía rápido, sentada en el piso de la cocina, al lado de MC, mi única amiga. Era una perrita flaca, igual que yo. Nunca me juzgó por oler a humo ni por tener las manos llenas de tierra. Solo movía la cola y se recargaba en mis piernas, como si entendiera todo mi dolor sin decir una sola palabra. Muchas noches la abrazaba fuerte, tratando de no llorar, pero las lágrimas se me escapaban igual. Me preguntaba por qué había nacido, por qué el destino me trataba tan cruelmente. Soñaba con algo tan simple como una caricia, una palabra dulce, una mirada que me hiciera sentir que valía algo, pero eso, en esa casa, era un lujo que no me correspondía. Ahí yo no era una hija ni una persona. Era una sombra, alguien que solo existía para trabajar y soportar los gritos y los golpes. Cuando cumplí 18 años, la edad en la que muchas chicas empiezan a soñar con el amor y con una vida bonita, yo parecía un árbol seco, sin vida. Mi piel estaba quemada por el sol, mi cuerpo tan delgado que se me marcaban los huesos, y mis ojos siempre miraban hacia abajo, llenos de una tristeza sin fondo. No tenía amigos. Las muchachas del pueblo me miraban con lástima y un poco de miedo. Ellas tenían vestidos nuevos, iban a la escuela, sus padres las abrazaban. Yo, en cambio, usaba la ropa vieja de la señora M.N., remendada una y otra vez, y aprendía las letras de lejos, escuchando cuando el hijo de la casa, Min, estudiaba sus lecciones.
Min era 2 años mayor que yo. Lo tenían como un príncipe, no hacía nada, solo jugaba y gastaba dinero. A veces me miraba con compasión, pero jamás se atrevió a defenderme. Le daba miedo su propia madre. Todos en esa casa le tenían miedo a la señora MN. Su crueldad no se limitaba a los golpes. Lo peor eran sus palabras. Cada vez que me equivocaba, gritaba: «Eres igual que tu madre. Una cualquiera sin padre ni educación. Por más que te enseñe, nunca vas a servir para nada». Y el señor In, que casi no hablaba, solo murmuraba con desprecio: «Pura boca que alimentar. No sirve para nada». Entre los dos me hicieron creer que era una carga, un desperdicio. Y terminé creyéndolo. Dejé de levantar la cabeza, de soñar, de esperar algo mejor. Mi vida era tan oscura como las cenizas del fogón donde dormía cada noche. Pensé que así sería siempre, que mi destino estaba sellado. Pero un día, todo cambió. Era una tarde de finales de otoño. El cielo estaba gris y el viento helado cortaba la piel. La señora MN me mandó al campo a cortar el último pasto que quedaba para las vacas, antes de que llegara el invierno. El campo estaba vacío, solo quedaban los rastrojos secos después de la cosecha. El viento soplaba entre las cañas, haciendo un sonido extraño, casi triste. Yo no lo sabía todavía, pero ese día, entre el frío y la soledad del campo, el destino me estaba esperando. Y el hombre que estaba a punto de aparecer frente a mí, iba a cambiar mi vida para siempre. Caminaba sola por el campo, entre el silencio y el viento que hacía temblar las hojas secas. El pasto me llegaba hasta las rodillas y el cielo ya empezaba a oscurecer. Llevaba en la mano una hoz afilada, pero ni eso me hacía sentir segura. Había algo en el aire, una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. Solo quería terminar rápido y regresar a casa. Aunque esa casa era mi infierno, al menos tenía 4 paredes que me separaban del mundo. Estaba concentrada cortando el pasto cuando de pronto escuché una voz detrás de mí, una voz ronca, burlona. «¿Qué haces aquí tan tarde, oh? Siempre tan trabajadora, ¿eh?» Me quedé helada. Giré de golpe y lo vi. Era CNG, al que todos en el pueblo conocían como CNG el del Tajo, por la cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Nadie se metía con él, era un tipo borracho, pendenciero y famoso por molestar a las muchachas. Se acercaba con una sonrisa torcida, mostrando unos dientes amarillos por el tabaco. A cada paso el olor a alcohol barato me llegaba más fuerte. Sentí el corazón golpearme el pecho. Retrocedí un poco y apreté el mango de la hoz con las 2 manos. «Yo, ya casi termino», dije con voz temblorosa. «Tengo que irme, ya es tarde». Intenté sonar tranquila, pero mis ojos me delataban. Él soltó una risa corta, de esas que te erizan la piel. «¿Y por qué tanta prisa? No pasa nada si platicamos un ratito, aquí solo estamos tú y yo». Cada palabra suya me ponía más nerviosa. Su mirada era pesada, descarada, y con cada paso acortaba la distancia. Sentí que algo malo estaba por pasar. Intenté girarme para correr, pero fue inútil. Él me agarró del brazo con fuerza. «Suéltame». «¿Qué te pasa? Déjame ir». Y grité, tratando de zafarme. El miedo me paralizaba, pero seguí luchando con todo lo que tenía. El viento soplaba fuerte y mi voz se perdía entre el ruido del campo vacío. Nadie podía oírme. Su cara cambió de repente. La sonrisa desapareció, y en su lugar vi algo oscuro, violento. «De nada sirve que grites», dijo con voz baja, amenazante. «Nadie va a venir». Mi corazón se encogió. Luché, pataleé, empujé, todo era inútil. Solo recuerdo el frío del pasto, el cielo gris encima de mí y el sonido del viento que se tragaba mis gritos. La hoz salió volando de mis manos y cayó lejos, perdiéndose entre la hierba. En ese instante supe que mi última esperanza se había ido. Todo mi cuerpo temblaba y sentía como el miedo me paralizaba. Creí que todo terminaría ahí, en ese campo vacío, bajo ese cielo gris que parecía venirse abajo sobre mí. Y justo cuando pensé que ya no habría salida, una voz potente retumbó en el aire como un trueno.
Oye, desgraciado. ¿Qué crees que estás haciendo? Aquel grito rompió el silencio del campo. El tipo que me atacaba se quedó helado, igual que yo. Volteó con los ojos abiertos del susto, y en ese momento yo pude zafarme y caer de rodillas sobre el pasto. Me apresuré a cubrirme con lo poco que quedaba de mi ropa, sin poder dejar de temblar. Frente a nosotros, sobre el camino polvoriento junto al campo, estaba un hombre alto y fuerte. Su sombra se alargaba sobre la tierra mientras el sol caía. Lo reconocí enseguida, era al que todos en el pueblo llamaban el carnicero. Trabajaba en el mercado del pueblo, matando y vendiendo carne. Pero más allá de su oficio, era conocido por su carácter justo, su fuerza y su manera de ayudar a quien lo necesitara. Toda la gente lo respetaba. El agresor, que todos conocían como CNG el del Tajo, se puso pálido al verlo. Balbuceó nervioso. Yene, no pasa nada, solo estábamos jugando, ¿verdad? ¿Oh? Lo miró con una sonrisa fría, una de esas que te cortan el aire. No dijo nada. Caminó hacia él con paso firme, cada pisada retumbando como un golpe seco contra la tierra. CNG empezó a retroceder, pero era demasiado tarde. Lo tomó del cuello de la camisa y lo levantó como si no pesara nada. ¿Jugando, eh? Pues no parece que estuvieras jugando. Su voz era grave, firme, con una furia contenida. ¿Quieres que te entierre aquí para que te hagas amigo de los gusanos? CNG se puso tan blanco como la cera. Por favor, ya estuvo. No lo vuelvo a hacer. Te lo juro. No respondió. Solo apretó los labios y lo aventó hacia un matorral cercano. Se oyó un golpe seco y un quejido ahogado. Luego, simplemente se sacudió las manos, como si se quitara el polvo, y volteó a verme. Yo seguía sentada en el suelo, temblando sin poder controlar mi respiración. Lo miré con miedo, pero sus ojos no tenían burla ni compasión. Solo vi algo que no conocía desde hacía mucho, sinceridad y preocupación. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta que traía puesta y me la colocó sobre los hombros. Todavía tenía el calor de su cuerpo y un olor extraño, no a carne, ni a humo, sino a algo que me hacía sentir, por primera vez, segura. ¿Estás bien? Preguntó con voz grave pero tranquila. Vamos, levántate, te llevo a casa. Asentí despacio. Quise agradecerle, pero las palabras no me salían. Intenté ponerme de pie, aunque las piernas no me respondían. Él recogió mi hoz, el manojo de pasto que había dejado a medio cortar, y me ayudó a caminar sin decir nada más. El camino de regreso fue largo y silencioso. Yo iba junto a él, con el corazón apretado. Me sentía agradecida, pero también avergonzada y temerosa de lo que pudiera decir la gente. Pensé en los chismes del pueblo, en las miradas maliciosas. Pero no parecía preocuparse por eso. Caminaba erguido, cubriéndome con su cuerpo como si me protegiera del mundo entero. Cuando llegamos a la entrada de mi casa, se detuvo, me entregó la hoz y el pasto, y dijo con calma. Entra. Y trata de olvidar lo que pasó hoy. Haz de cuenta que nunca ocurrió. Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas, sin saber cómo darle las gracias. Solo atiné a susurrar. Gracias, de verdad. Él sonrió apenas, dio media vuelta y se alejó, dejando que el viento de la tarde se llevara las últimas palabras que nunca me atreví a decir. Él se volteó y me dijo con voz firme. Si ese tipo vuelve a molestarte, dímelo a mí. Dicho eso, se fue caminando. Su espalda ancha y fuerte se fue perdiendo entre la neblina del camino. Yo me quedé mirándolo, abrazando su chaqueta con fuerza. Sentía un calor raro en el pecho, algo que hacía mucho tiempo no sentía, como si alguien, por fin, se preocupara por mí. Pero no sabía que lo peor todavía me estaba esperando, justo detrás de la puerta de mi casa. Entré despacito, con el corazón latiendo rápido, sintiendo el peso del miedo en el cuerpo. Apenas crucé la puerta, mi madrastra, doña M.N., salió de la cocina como una fiera. Tenía las manos en la cintura y los ojos tan filosos como cuchillos. ¿Dónde andabas, muchacha? ¿Y el pasto, eh? ¿Quieres que las vacas se mueran de hambre o qué? Me temblaban las piernas.
Apenas puse el pasto en el suelo, cuando vio mi blusa rota y la chaqueta que él me había prestado. En un segundo, su cara se deformó por la furia. ¿Y esto? ¿De quién es esta chaqueta? ¿Con quién te fuiste? ¿Qué anduviste haciendo para que te rompieran la ropa, eh? Que eres una vergüenza. Una desgraciada. No me dejó ni abrir la boca. Agarró el palo de escoba y empezó a pegarme sin parar. Te voy a quitarlo, coqueta. Te voy a matar si sigues deshonrando esta casa. Cada golpe me ardía hasta los huesos. Pero más que el dolor del cuerpo, lo que me destrozaba era la injusticia y la vergüenza. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo apreté los labios tan fuerte que me sangraron. En la sala, mi padrastro, Donin, fumaba su tabaco tranquilamente. Dio una calada profunda y, sin siquiera mirar, dijo con voz fría. Ya párale, mujer. Si la matas, ¿quién va a hacer el trabajo? Esa frase me dolió más que los golpes. Para ellos, yo no era una persona. Solo era una herramienta. Cuando por fin se cansó, doña M.N. tiró la escoba al suelo y me gritó. Lárgate a la cocina. Hoy no cenas. ¿Qué te sirva de lección? Me fui arrastrando hasta la cocina, la espalda me ardía como fuego. Me acurruqué en un rincón oscuro, abrazándome a mí misma. Desde la sala se escuchaban las voces de ellos dos. Al principio hablaban bajito, pero poco a poco fueron subiendo el tono. Me acerqué despacio al muro de bambú y escuché con atención. Yo digo que mejor la vendamos de una vez, dijo ella con voz fría. Nuestro hijo ya va a casarse, y la familia de la muchacha que le gusta está pidiendo mucha dote. Si vendemos a la chamaca, sacamos algo de dinero y recuperamos lo que gastamos en darle de comer tantos años. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Venderme? Donin se quedó callado un momento, luego respondió. ¿Y quién va a querer comprar a esa escuincla? Ella soltó una risa horrible. Y no te preocupes. El CNG, ese maldito de la otra vez, ya me dijo que le gusta la muchacha. Su familia no tiene dinero, pero si le pido 5 millones, seguro los junta. Lo arreglamos rápido, ganamos dinero y nos deshacemos de esa carga. 5 millones. Ese era el precio de mi vida. 5 millones por mí, por todo lo que soy. Sentí que el aire me faltaba. Me quedé helada, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Querían venderme al mismo tipo que horas antes intentó hacerme daño. Todo giraba. Me derrumbé en el suelo frío, abrazándome las rodillas. Esa noche entendí la verdad más cruel de todas. En esa casa yo no era una hija, ni siquiera una persona. Solo era algo que podían vender. Y lo peor, es que en ese pueblo, no había un solo lugar donde alguien como yo pudiera sentirse a salvo, la única salida parecía haberse cerrado para siempre. Desde aquella noche terrible, yo vivía como un cadáver con vida. Las palabras de Donin y doña M.N. resonaban en mi cabeza en cada sueño inquieto, en cada bocado que no podía tragar. Véndela, 5 millones. Esas palabras eran como cuchillos invisibles que me cortaban el corazón. Ya no podía llorar, el dolor se había convertido en una especie de entumecimiento. Trabajaba como una máquina, de sol a sol, sin decir ni una palabra. Temía mirarlos, temía sus ojos fríos y calculadores, temía escuchar la voz dura de Donin. Ellos comenzaron a tratarme de manera extraña. Doña M.N. ya no me gritaba ni me pegaba como antes. Ahora, de vez en cuando, me miraba con un gesto raro, evaluándome como si fuera un objeto. Me obligaba a comer un poco más, a ponerme ropa decente, solo para que tuviera cuerpo y no me vieran como un pedazo de madera inútil. Su falsa amabilidad me hacía sentir asco más que sus insultos. Yo sabía que el día del juicio se acercaba. Pensé en escapar, pero ¿a dónde podía ir? No tenía un solo peso, no tenía familiares, no conocía a nadie fuera de este pueblo pequeño. Afuera, el mundo era enorme y aterrador. ¿Cómo iba a sobrevivir una chica como yo? Así que acepté mi destino, como una oveja obediente esperando el día de ser sacrificada. Solo deseaba que la muerte llegara rápido.
y finalmente llegó ese día. Una mañana, doña MN me llamó y me entregó un conjunto de ropa de lino, ya viejo pero limpio. Póntelo y siéntate en el patio, que hoy vienen invitados importantes, me dijo. Mi corazón se encogió. Sabía exactamente quiénes eran esos invitados. Temblando, me puse la ropa, sintiendo que llevaba puesta una especie de uniforme de prisión. Salí al patio y me senté en una pequeña silla, las manos entrelazadas, la cabeza gacha. No pasó mucho tiempo antes de que CNG llegara, acompañado de su madre, una mujer flaca y de rostro duro. CNG se veía diferente, llevaba una camisa blanca desgastada, el cabello aceitado y brilloso, y su cara mostraba orgullo y deseo al mismo tiempo. Me miraba como si ya hubiera ganado algo que me pertenecía. Doña MN los invitó a pasar, les sirvió té y pasteles. Sus risas y charlas me dolían como agujas clavándose en los oídos. No escuchaba mucho, solo veía como de vez en cuando doña MN me miraba y sonreía con satisfacción. Entonces vi que la madre de CNG puso sobre la mesa un paquete envuelto en papel de periódico viejo. Doña MN lo abrió y dentro había fajos de dinero atados cuidadosamente. Comenzó a contarlos, y su sonrisa se hizo cada vez más grande. Bueno, todo está acordado. Estamos de acuerdo en casar a la muchacha con CNG. Que en el futuro la cuiden bien, dijo, con voz de triunfo. Sentí que un rayo me partía el pecho. Me habían vendido de verdad. Mi vida ahora tenía precio, y era un paquete de dinero. Las lágrimas comenzaron a caer sin poder contenerlas. Vi mi futuro negro como un pozo sin fondo al que me empujaban lentamente. Pero justo cuando doña MN terminaba de hablar, con las manos todavía jugando con el dinero sucio, una voz grave y firme cortó el aire de repente. ¡Alto ahí! Todos voltearon sorprendidos. Allí, en la puerta, estaba el carnicero, con el rostro serio y los ojos afilados como cuchillos, mirando directamente a Donin y doña MN, vestía su ropa de trabajo, aún con el olor a carne fresca. Pero se veía imponente y respetable. Su aparición dejó a todos boquiabiertos, especialmente a CNG, que palideció al instante, recordando el castigo del día anterior. Doña MN fue la primera en reaccionar, acercándose con entusiasmo fingido. Ah, sé caballero ¡Qué alegría que venga a mi casa! Hoy tenemos invitados importantes. Pero ni siquiera la miró. Entró derecho a la casa, deteniendo su mirada en el paquete de dinero sobre la mesa. Esbocó una media sonrisa, cargada de ironía y desprecio. ¿Invitados importantes? Esto parece más bien un mercado de compra y venta de personas. ¿Cuánto pides por tu hija? La voz directa de dejó a doña MN sin palabras, con la cara roja de la rabia y la vergüenza. Donin se levantó de inmediato, carraspeando. ¿Qué dices, Esto es asunto de adultos, del matrimonio de los hijos, no es asunto tuyo. Lo miró fijo, sin el menor respeto. Escuché que por este matrimonio pedían 5 millones, ¿cierto? Sacó un fajo de billetes nuevo, todo de 500.000, y lo estampó sobre la mesa con fuerza. El sonido seco hizo que todos se sobresaltaran. Aquí están 10 millones. Pago el doble. Me caso con la muchacha. Toda la casa quedó en silencio, solo se escuchaba la respiración entrecortada de los presentes. Los ojos de doña MN brillaban, pegados al dinero como hipnotizados. 10 millones, una suma enorme para una familia de campesinos como ellos. Ni Donin podía creer lo que escuchaba, el puro humo de su tabaco cayó al suelo sin que se diera cuenta. CNG, confundido, se levantó y señaló a ¿Qué dijiste? La muchacha es mi prometida, dijo con una mirada helada que lo paralizó. Prometida. ¿Ya hicieron la ceremonia, el intercambio de regalos, o solo pagaste unos billetes sueltos? Mejor lárgate antes de que cambie de opinión. La autoridad y la fuerza que emanaban de hicieron que CNG y su madre se llenaran de miedo. Recogieron su dinero y salieron de la casa como perros con la cola entre las piernas. Dentro, quedamos solo yo, y estos dos que aún estaban atónitos por el dinero. Doña MN se aferró al fajo como si alguien fuera a arrebatárselo. Luego me miró,
con una voz dulce y falsa. Idea, eres muy afortunada. Ven a saludar a tu esposo. Yo no me moví. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué está pasando? Pensé. Salí del fuego para caer en las fauces del lobo. ¿Quién es este hombre y qué quiere de mí? Miles de preguntas giraban en mi mente, pero no podía decir nada. Solo lo miré, con miedo, confusión y, por primera vez, una chispa débil de esperanza. Mi boda se realizó 3 días después, rápida y silenciosa. Sin ceremonia de aretes, sin regalos tradicionales, sin nadie cantando ni celebrando. Todo parecía una venta cerrada, esperando solo la entrega. Doña MN estaba radiante. Iba por el pueblo presumiendo que yo tenía suerte, que el famoso el carnicero más respetado, me había elegido, y que me había comprado con 10 millones de dote. Hacía énfasis en la cantidad para mostrar el valor de la mercancía que había vendido. La gente del pueblo murmuraba. Unos decían que yo había recibido demasiada atención. Otros que debía haber hecho algo indebido para que gastara tanto en comprarme. Yo escuchaba todo, pero ya no me importaba. Mi corazón era un torbellino de miedo y resignación. El día que me llevaron a la casa de mi esposo, no tenía ropa de boda, ni banquete, ni adornos. Solo me puse otra vez el vestido de flores que llevaba el día anterior, cargando una bolsa pequeña con algunas prendas viejas. Doña MN me lo dio, sin olvidar su advertencia. Ahí tienes. Compórtate bien. Ya que alguien pagó por ti, atiende y no hagas quedar mal a esta casa, ¿entendido? No hubo lágrimas, ni palabras de cariño, ni un cuídate, hija que una madre debería decir. Solo satisfacción de quien acababa de cerrar un trato. Me incliné para despedirme de Don y Doña MN por última vez, y seguí aún en silencio. Mi querido amigo, el pulpo, mi mascota, me siguió llorando y enredándose en mis piernas. Tuve que empujarlo, con el corazón hecho trizas. Este había sido mi único amigo y ahora tenía que dejarlo atrás. La casa de al final del pueblo, era grande y ordenada, techo de tejas, 3 habitaciones, un patio con cemento y un enrejado de flores rojas brillantes. Todo limpio y hermoso, pero ese lujo no hacía que el miedo dentro de mí disminuyera. Entré a la casa con el corazón latiéndome a 1000. Todo estaba en silencio, no se escuchaba ni una voz. Había escuchado que la mamá de murió hace años, que su papá se volvió a casar y vivía en otro lado. Él llevaba mucho tiempo viviendo solo. Un hombre viviendo solo, ese pensamiento me puso todavía más nerviosa. ¿Para qué me había traído aquí? ¿Me compró para ser su sirvienta o su esposa de verdad? Ni siquiera quería imaginarlo. Me llevó a un cuartito al lado izquierdo de la casa. Era pequeño, pero muy limpio. Tenía una cama de madera, un armario y una mesita. Todo se veía sencillo, pero ordenado y cuidado. Puso mi bolsita sobre la cama y me dijo con una voz grave, tranquila. Este será tu cuarto. Descansa un rato, en la noche te llamaré para cenar. Después salió y cerró la puerta con cuidado. Me quedé parada ahí, sin poder creer lo que pasaba. No me pidió nada, no intentó tocarme, ni dijo palabras groseras. Me dio un cuarto solo para mí. Era completamente distinto a todo lo que me había imaginado. Pero esa amabilidad inesperada solo me confundía más. ¿Quién era en realidad este hombre? ¿Qué quería de mí? Me senté en la orilla de la cama con la mente hecha un lío. Había escapado del infierno, pero ¿y si este lugar era solo una jaula más bonita? Esa noche cenamos en silencio. Cocinaba muy bien. Los platillos eran sencillos, pero tenían un sabor tan casero que nunca había probado algo igual. Sin embargo, yo no sentía nada, apenas podía tragar. Cada bocado me sabía a tristeza. Él tampoco hablaba. Solo comía tranquilo, de vez en cuando me servía un poco más de comida. Su silencio me daba más miedo que cualquier grito. No sabía qué pensaba, y eso me angustiaba. Cuando terminamos, me apresuré a recoger los platos y los palillos. Quise llevarlos al pozo para lavarlos, pero él me detuvo. Déjalos, yo los lavo. Ve a descansar, seguro estás cansada. Me quedé helada.
Jamás nadie me había dicho algo así. En casa de Donin, lavar los trastes era cosa mía, y si tardaba, hasta me gritaban. No, no, yo puedo hacerlo, dije temblando. Me miró con unos ojos profundos, tristes. Y ya te dije, ve a descansar. Esta es tu casa, no eres una sirvienta. Sus palabras me llegaron al alma. Sentí algo caliente corriendo por dentro, y sin saber por qué, empecé a llorar. Lloré sin poder detenerme. Tal vez era tristeza, tal vez alivio, o tal vez simplemente no sabía cómo reaccionar ante un poco de bondad. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer al suelo, tapándome la cara con las manos. Lloré por mis 18 años de humillaciones, por los golpes, por los días de hambre y por todo lo que me había tocado vivir. Pasó un rato, y escuché un golpecito suave en la puerta. Era su voz. «Ko, ¿puedo pasar un momento a hablar contigo?» Me limpié las lágrimas, respiré hondo y respondí bajito. «Sí, pase». Entró con un vaso de agua tibia en las manos. Lo puso sobre la mesa y se sentó en la silla frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. «Perdóname si te hice sentir miedo», dijo con voz sincera. «Sé que todo pasó muy de repente, pero quiero que entiendas algo, yo solo quería ayudarte». Lo miré confundida, con los ojos todavía hinchados. ¿Para ayudarme? ¿Gastando 10 millones para comprarme? No entiendo, ¿por qué? Suspiró, su mirada se perdió hacia la ventana. El día que vi a CNG intentando abusar de ti en el campo, supe que algo andaba mal. Todos aquí conocen su forma de ser. Luego escuché que tus padres adoptivos querían casarte con él. Y, yo no podía quedarme mirando mientras te arruinaban la vida. Me quedé callada. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si debía seguir llorando, o empezar a confiar en alguien. Se detuvo un momento, respiró hondo y luego continuó con voz firme. Te casé conmigo para sacarte de esa casa, para protegerte de CNG. No hay papeles, no hay ceremonia oficial, solo somos esposos de nombre. No haré nada que te haga daño. Quédate tranquila, considera esta casa tuya. Cuando te sientas lista, podrás ir a donde quieras, hacer lo que quieras, y yo no me interpondré. Y el dinero, esos 10 millones, no pienses en devolverlos. Considera que solo hice una buena acción. Cada palabra que decía iba directa al corazón. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que escuchaba. ¿De verdad existía alguien tan bueno en el mundo? Alguien que, siendo un completo extraño, estaba dispuesto a gastar toda una fortuna solo para salvar a una chica como yo, sin pedir nada a cambio. Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro otra vez, pero esta vez no eran de dolor, eran de gratitud y emoción. Por primera vez en mi vida, alguien me trataba como a una persona. Por primera vez, alguien extendía su mano cuando yo estaba al borde del abismo. Esa noche no pude dormir, pero no por miedo, sino por una calidez extraña que empezaba a crecer en mi interior. Era como un pequeño rayo de luz al final del túnel oscuro de mi vida. Los primeros días en casa de todavía me sentía tímida y asustada. Todo era nuevo, completamente distinto a la vida que conocía. Comía hasta quedar satisfecha, vestía ropa limpia y cálida, dormía en una cama cómoda en vez de un montón de paja. Ya no tenía que levantarme al amanecer ni trabajar sin parar de sol a sol. Me trataba con un respeto que jamás había conocido. Siempre guardaba distancia, hablaba con calma y nunca me obligaba a hacer nada. Cada mañana se levantaba temprano para ir al mercado del pueblo y no regresaba hasta mediodía. Durante ese tiempo, yo me quedaba en casa, limpiando, cocinando y ordenando. Hacía esas cosas por voluntad propia. No quería ser una carga para él. Quería devolverle, aunque fuera un poquito, toda la bondad que me mostraba. Poco a poco, empecé a acostumbrarme a esta nueva vida. El miedo dentro de mí empezó a desaparecer, y en su lugar surgió una sensación de paz. Comencé a observar aún más de cerca. Era un hombre callado, con un aire rudo y algo áspero, pero su corazón era cálido y atento. Nunca preguntaba sobre mi pasado ni recordaba los momentos dolorosos. Simplemente me daba un espacio seguro para sanar mis heridas.
Las comidas ya no eran silencios opresivos. A veces me contaba cosas simples del mercado, la señora de las verduras regateando, el señor del pescado dormitando. Historias pequeñas y sencillas que me hacían sonreír, mi primera sonrisa en años, después de tanto llanto. Un mediodía, llegó del mercado trayendo no solo carne y verduras, como siempre. Colocó sobre la mesa un montón de libros escolares viejos, desde primero hasta 9º grado, algunos cuadernos blancos y unos cuantos lápices. Lo miré sorprendida, sin entender para qué había traído esas cosas. Él me miró con ojos amables y me dijo que a veces me veía recogiendo trozos de papel viejo para leer. Pensó que me gustaba aprender, así que me consiguió unos libros que el hijo del maestro Min ya no necesitaba, porque había pasado a la universidad en la provincia. ¿Quieres ver si te sirven?, me dijo. Me quedé paralizada, las manos temblorosas al tocar esas páginas que aún olían a papel nuevo. 2 horas de estudio se sentían tan lejanas y a la vez tan sagradas. Era un sueño que nunca me había atrevido a imaginar. La señora M.N. siempre decía, una chica como tú solo necesita trabajar, estudiar solo gasta comida. Esa idea me había marcado, haciéndome sentir siempre inútil y tonta. Yo soy muy tonta, aunque estudie no voy a aprender nada, dije en voz baja, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Se sentó junto a mí, con una voz profunda y alentadora. Nadie nace sabiendo todo. Si no lo intentas, ¿cómo vas a saber que no puedes? Eres joven y tienes toda una vida por delante. No puedes quedarte siempre en este pueblo ni depender de mí para todo. Solo la educación y tu propio oficio te permitirán vivir con la cabeza en alto y decidir tu destino. No tengas miedo, ve despacio, y donde no entiendas algo, yo te enseñaré. Sus palabras fueron como un rayo de luz que iluminó el lugar más oscuro de mi alma, despertando un deseo que había estado enterrado por mucho tiempo. No solo me había dado un techo, me había dado un camino y una esperanza. Esa noche, a la luz de la lámpara de aceite, por primera vez escribí mi nombre en un cuaderno nuevo. Mi letra era torpe, torcida, pero sentí una felicidad inmensa. La luz del conocimiento se encendía dentro de mí, iluminando mi vida oscura. Durante los primeros días en casa de todavía estaba tímida y asustada. Todo era nuevo y diferente a la vida que conocía. Comía hasta saciarme, vestía ropa limpia y cálida, dormía en una cama cómoda y ya no tenía que levantarme al amanecer ni trabajar sin parar de sol a sol. Me trataba con respeto. Siempre mantenía la distancia, hablaba con suavidad y nunca me obligaba a hacer nada. Cada mañana él iba al mercado y regresaba al mediodía. Durante ese tiempo yo me quedaba en casa, limpiando y cocinando por mi propia voluntad. Quería devolverle, aunque fuera un poco, toda su bondad. Poco a poco me acostumbré a esta nueva vida. El miedo dentro de mí empezó a desaparecer, y en su lugar llegó la paz. Empecé a observarlo más. Era un hombre callado, de aspecto rudo, pero con un corazón cálido y delicado. Nunca preguntaba sobre mi pasado ni recordaba mis penas. Solo me ofrecía un espacio seguro para sanar mis heridas. A veces me contaba cosas simples del pueblo, la señora de las verduras regateando, el señor del pescado dormitando. Historias sencillas que me hacían sonreír, mi primera sonrisa en años. Un mediodía, regresó del mercado con algo diferente. No solo traía carne y verduras, sino también un montón de libros viejos, cuadernos y algunos lápices. Yo lo miré sorprendida, sin entender para qué los había traído. Me enseñó a leer y escribir desde cero. Al principio fue difícil, pero no me rendí. Cada día practicaba con pasión. Mis manos, acostumbradas a la azada y la guadaña, ahora aprendían a sostener un lápiz. Las manos callosas se suavizaban mientras llenaba páginas con tinta. Aprendí matemáticas básicas, leía cuentos, escribía cartas. La sensación de aprender algo nuevo era dulce y emocionante. Entre los libros viejos había también libros de cocina. Imágenes de platos hermosos y recetas que nunca había imaginado. Leía con avidez, memorizando ingredientes y pasos. Empecé a probar en la cocina, con ingredientes simples del huerto y la carne fresca que traía cada día. Al principio los platos salían mal, a veces muy salados o insípidos, pero él nunca se quejaba. Siempre terminaba todo y me animaba.
Está delicioso, la próxima vez saldrá aún mejor. Sus palabras me motivaban más que nada. Poco a poco descubrí mi pasión en la cocina, en aquella pequeña casa, y sentí que por fin tenía algo mío, algo por lo que valía la pena esforzarse. Aprendí a sazonar, a combinar ingredientes, a decorar los platos para que se vieran bonitos. La cocina dejó de ser aquel lugar de trabajo agotador como en casa de la señora MN y se convirtió en mi espacio de creatividad, un lugar donde podía poner mis sentimientos en cada comida. Cada vez que veía a un disfrutar lo que preparaba, un sentimiento de felicidad se colaba en mi corazón. Por primera vez en mi vida sentí que era útil. Ya no cocinaba solo para devolver un favor, sino porque realmente me gustaba. Un pequeño sueño comenzó a nacer en mí. Algún día quería ser una buena chef, poder preparar muchos platillos deliciosos para todos. Ese sueño aún parecía lejano, pero me daba un objetivo y una razón para esforzarme cada día. La vida me había tratado cruelmente, pero ahora tenía herramientas para superarla. El tiempo pasó rápido y casi un año había vivido con un. De ser una chica delgada, oscura y siempre asustada, me había vuelto más fuerte, con piel más clara y saludable, y con más curvas. Lo más importante era el cambio por dentro, ya no bajaba la mirada, aprendí a mirar al frente, y mi sonrisa empezó a aparecer más seguido. Había terminado la secundaria y ahora estudiaba por mi cuenta el nivel preparatoria. Mi sueño de ser chef crecía cada día. Un día, mientras leía el periódico, me mostró un pequeño anuncio sobre una escuela de cocina famosa en Hanoi. Podrías probar a inscribirte, sugirió. Allí al salir tendrías trabajo seguro y un buen salario. Mi corazón se aceleró. Hanoi, esas dos palabras parecían tan lejanas. Nunca había salido de mi pueblo. ¿Podría estudiar en la ciudad? 1000 dudas me asaltaron: no tener dinero suficiente, no poder seguir el ritmo, estar sola en un lugar desconocido. Pareció leer mis pensamientos y me tranquilizó. No te preocupes por la escuela, yo me encargaré de la inscripción y los pagos. Y con tu inteligencia y esfuerzo, sé que podrás hacerlo. Allí harás amigos, abrirás tu mente. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Su confianza y apoyo me dieron fuerza. Decidí intentarlo. Me llevó personalmente en su vieja moto al municipio, a varios kilómetros de distancia, para comprar la solicitud y hacer los trámites. Incluso me dio instrucciones detalladas y cuidaba de mí más que de sí mismo. Los días siguientes los pasé estudiando y esperando con ansiedad. Cada día parecía eterno. Tenía miedo de fallar y decepcionarlo. Solo me sonreía y decía: y tranquila, lo que tenga que pasar pasará. Pase lo que pase, siempre me tendrás aquí. Sus palabras me llenaban de calidez. No estaba sola. Y llegó el día decisivo. Ese mediodía, el cartero del pueblo llamó mi nombre desde la entrada y mi corazón casi se me sale del pecho. Tomé temblorosa el sobre blanco con el sello rojo de la escuela. Mis manos temblaban tanto que no podía abrirlo, tuvo que hacerlo por mí. Sacó el papel, lo leyó rápido y su rostro se iluminó con una gran sonrisa. O lo lograste, o has sido aceptada. No lo podía creer. Tomé el aviso de aceptación de sus manos y mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Mi nombre, TRNTHO, estaba escrito claramente. Había sido admitida. Había logrado algo grande. Por primera vez en mi vida, sentí la emoción de un sueño cumplido. Con mi propio esfuerzo, había cosechado mis primeros frutos. También tenía los ojos llenos de lágrimas. Me miraba con orgullo y cariño. En ese momento supe que mi vida realmente había dado un giro. Un futuro brillante se abría frente a mí, y la persona que me lo había traído era ese hombre bondadoso que estaba parado ante mí. La noticia de que había sido aceptada en la escuela de cocina en Hanoi se difundió rápidamente por todo el pueblo. Todos estaban sorprendidos. Nadie podía creer que la silenciosa y retraída o ahora hubiera logrado algo así. Algunos se alegraban por mí, decían que era inteligente y afortunada por tener a un esposo como un. Pero otros murmuraban envidiosos, diciendo que seguramente había pagado todo y que yo no había hecho nada por mérito propio. No les presté atención. Ya había aprendido a no dejarme afectar por lo que decían los demás.
Solo necesitaba que la persona que me importaba confiara en mí. Sin embargo, no esperaba que dos personas aparecieran para felicitarme, y mi MN. Una tarde, mientras yo preparaba la comida para celebrar, aparecieron de repente en la entrada de la casa de Un. Lucían muy distintos de lo habitual. MN llevaba un vestido de seda color dorado, labios pintados de rojo, con una sonrisa exagerada. In también estaba impecable con su camisa blanca. Traían una canasta de plátanos y una docena de huevos. Cosas que antes, aunque les hubiera dado oro, nunca me habrían dado. Al verme, MN habló con voz melosa. «Ay, mi niña. Nos alegra tanto que hayas sido aceptada. Ahora sí, eres el orgullo de la familia». Se lanzó hacia mí para abrazarme, pero di un paso atrás automáticamente. El olor a perfume barato me hacía sentir náuseas. ¿Padres? ¿Familia? Dos palabras tan falsas y repugnantes saliendo de su boca. Un salió de la casa y al verlo su rostro se endureció. Se colocó frente a mí y dijo con voz grave. ¿Qué hacen aquí? MN mantuvo la sonrisa y, con entusiasmo falso, le respondió. Ay, ¿y qué dices, yerno? Nos enteramos de que O se va a estudiar lejos, así que venimos a visitarla y a traerle unos regalos del pueblo. Después de todo, la criamos nosotros y ahora que se ha vuelto exitosa, también nos toca un poco de orgullo, ¿no? Sus ojos recorrían la casa de Un con avaricia. Qué bonita casa, y nuestra O tiene tanta suerte. Cuando estudie y gane dinero, seguro no olvidará todo lo que hicimos por ella, ¿verdad? Ahí lo entendí todo. No habían venido a felicitarme, sino a recordarme lo que me debían y a intentar sacar provecho de mí. La rabia acumulada durante años explotó dentro de mí. Pero ya no era la débil O de antes. Tenía educación, confianza, y Un a mi lado. Respiré profundo y levanté la cabeza, mirándolos fijamente. Sabía que era hora de enfrentar y exponer su falsedad. El aire en el patio se volvió denso. La sonrisa de MN se congeló al ver la mirada firme de Un y mi mirada llena de ira. Sus voces, que antes eran altisonantes, atrajeron a los vecinos curiosos, que comenzaron a mirar desde afuera. Viendo la multitud, MN se creció aún más. Cambió a un tono dramático y fingió lágrimas. Dai, mi hija, a quien criamos. Ahora que tiene su propio hogar, nos desprecia. ¿Cómo puede tu esposa tratar así a sus propios padres? Es tan desagradecida. Mi sangre hervía. Desagradecida, decían, ¿y ellos qué derecho tenían de decir eso? En ese momento, Un alzó la voz, firme y potente, resonando en todo el patio, lo suficientemente fuerte para que todos los curiosos escucharan. Padres. Y dije con voz que no podía ocultar mi indignación. ¿No sienten vergüenza? ¿Qué clase de padres venden a su propia hija a un matón por 5 millones de don? Mis palabras explotaron como una bomba en medio del silencio. MN y In quedaron pálidos, incluso los vecinos que estaban afuera empezaron a cuchichear entre ellos. MN trató de defenderse apresuradamente. ¿Qué dices, Un? ¿Quién vendió a tú? No digas cosas injustas. Nosotros casamos a nuestra hija correctamente. Alguien serio vino a pedirla. Un sonrió con frialdad, una sonrisa helada que llegaba hasta los huesos. ¿Alguien serio? ¿Te refieres a ese tal CNG, el matón que intentó hacerle daño a O en el campo hace unos días? Menos mal que yo lo vi a tiempo. ¿Quieren que lo llame para que lo vean con sus propios ojos? Al escuchar el nombre de CNG, MN y impalidecieron por completo. No podían creer que Un supiera lo que había pasado. Vi que estaban acorralados, así que supe que era mi momento. Di un paso adelante, quedándome al lado de Un, enfrentando a las dos personas que alguna vez llamé padres. Por primera vez en mi vida, los miré directo a los ojos sin miedo. ¿Su crianza? Y dije, con la voz temblando pero firme. ¿Acaso son los golpes sin razón? ¿Los insultos crueles, las sobras de comida? ¿Esos 18 años que pasé en su casa eran acaso mi vida o la de un sirviente, un objeto? Cada palabra que salía de mi boca era como un golpe directo al rostro de su hipocresía. Ustedes dicen que me criaron,
¿Pero por qué no me dejaron estudiar como a cualquier otro niño? ¿Por qué me vendieron a un hombre despreciable, empujándome a la muerte solo por 5 millones para arreglar el matrimonio de su hijo? Extendí mis manos ásperas delante de ellos, frente a todos los vecinos. Aquí está su crianza, dije. Está marcada en estas manos, en mi espalda y en mi corazón. Los vecinos comenzaron a cuchichear más fuerte, mirándolos con desprecio y rabia. La verdadera cara de MNI, siempre llena de falsas apariencias de bondad y moral, quedaba al descubierto ante todos. MN, furiosa, quiso lanzarse sobre mí, pero Un levantó la mano y la detuvo. Justo en ese momento, desde el principio del pueblo, se oyó el rugido de un motor. Una patrulla de policía llegó frenando frente a la casa de Un. Todos quedaron boquiabiertos. 2 oficiales, vestidos con uniforme, bajaron del vehículo con paso serio. Uno de ellos, de unos 40 años, rostro cuadrado y expresión severa, habló con voz firme. ¿Es esta la casa del VN1? Un respondió con calma. Sí, soy yo. ¿Qué sucede aquí? Preguntó el oficial, mirando rápidamente a la multitud antes de fijar su atención en IM y MN, quienes palidecían visiblemente. Recibimos una denuncia y venimos a invitar al señor TRNGVN y a la señora Nguyen THMN a la comisaría del pueblo para aclarar ciertos asuntos, dijo el oficial, ¿para qué nos llevan? ¿MN Joan? Y gritó ella, alterada. ¿Qué hicimos mal para que nos detengan? El policía más joven, con rostro serio, respondió fríamente. Si hicieron algo malo, eso se aclarará en la comisaría. Por favor, síganme. Y temblaba, tratando de mantener un poco de compostura. ¿Tienen algún papel que los respalde? ¿En qué se basan para arrestarnos? El policía mayor sacó un papel del bolsillo y se lo mostró. Que esto es una orden de citación. Tienen derecho a guardar silencio, pero todo lo que digan se usará como prueba en el tribunal. Por favor, acompáñennos. Los oficiales avanzaron y cada uno tomó un brazo de IMN. BAMN empezó a gritar y a forcejear. Es una injusticia. Cielos, ¿qué es esto? Nosotros hemos vivido siempre honradamente. Seguro que ese Un y su esposa nos están calumniando. Vecinos, sean testigos de nuestra inocencia. Pero nadie salió en su defensa. Las acusaciones de antes, junto con su miedo visible ahora, dejaban claro todo a los ojos del pueblo. La gente los miraba con desprecio y satisfacción. Fueron escoltados hacia la patrulla mientras todos los presentes los observaban, atónitos. Antes de que la puerta del vehículo se cerrara, MN volvió la cabeza hacia mí con una mirada llena de odio, como si quisiera devorarme. Pero yo ya no sentía miedo. Solo sentía lástima por su mezquindad y maldad. La patrulla arrancó con un fuerte rugido, dejando el patio en un silencio sobrecogedor. Todos seguían atónitos. La gente del pueblo creía que IM y MN habían sido arrestados solo por maltrato y por intentar venderme. Pero no sabían que los crímenes de esas 2 personas eran mucho peores, y que quien guardaba la llave de esa verdad era nadie más que Un. Él observaba cómo la patrulla se alejaba, con el rostro endurecido y un pesar profundo que había guardado por años. Sabía que ya era momento de que la verdad saliera a la luz. Después de que la patrulla se fue, los vecinos no se dispersaron. Rodearon a Un y a mí, preguntando a gritos. ¿Qué pasó, Un? ¿Por qué arrestaron a los Sin? ¿Es cierto que golpeaban a O? Un levantó la mano para pedir silencio. Invitó al jefe del pueblo y a los ancianos respetados a entrar a la casa para tomar un poco de agua. A los demás les prometió una explicación más tarde. Cuando en la casa solo quedaron los líderes del pueblo, Un habló despacio, con voz grave y seria, muy distinta a la firmeza de antes. Señores, lo que ocurrió hoy no es solo que los Sin trataron mal a O. Esto también involucra un secreto que ella ha guardado durante 19 años. Todos guardaron silencio, escuchando con atención. Incluso yo estaba sorprendida, no sabía qué secreto podía tener un relacionado conmigo y mi familia. Él sirvió una taza de té, pero no bebió. Un se quedó mirando al vacío, como si intentara revivir un recuerdo muy lejano. Tenía apenas 10 años, empezó a decir con voz baja.
Era una noche de invierno, hacía un frío tremendo y caía una llovizna ligera. Yo venía de revisar unas trampas para pájaros, tarde, y para llegar a casa tenía que pasar por un camino solitario junto al río. De pronto, escuché gritos, y como si alguien estuviera forcejeando. Me asusté tanto que me escondí detrás de unos matorrales. Hizo una pausa larga. Respiró hondo. Su cara se notaba tensa, como si recordar aquello le doliera en el alma. Bajo la luz débil de la luna, continuó, vi algo que nunca se me ha borrado de la mente. Vi a Amy y a MN peleando con una mujer. Ella trataba de proteger un bulto que traía en brazos, mientras gritaba desesperada. Y entonces, vi cuando Amy levantó una piedra grande y le golpeó la cabeza una y otra vez, hasta que ella dejó de moverse. Toda la casa se quedó en silencio. El jefe del pueblo dejó caer su pipa al suelo. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Los asesinos? ¿Esa pareja que siempre se hacía pasar por buena gente? Sentí que el corazón se me detenía, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Siguió hablando, con la voz quebrada. Después de que la mujer cayó, ellos revisaron sus cosas, le quitaron el bolso y el bulto que traía. Luego, aventaron su cuerpo al río. Yo estaba tan aterrorizado que corrí hasta mi casa y me escondí bajo las cobijas, llorando toda la noche. Días después me enfermé gravemente. No me atreví a contarle a nadie lo que vi, porque recordaba bien las palabras que escuché antes de huir: si alguien ve algo, lo matamos. Pasaron unos días y entonces escuché que los habían encontrado un bebé abandonado a la entrada del pueblo. Se la pasaban diciendo que lo habían recogido por compasión, que era una muestra de su gran corazón, pero yo sabía la verdad. Ese bebé era el bulto que le arrebataron a aquella mujer. Miró hacia mí y su voz se volvió casi un susurro. Ese bebé eras tú, oh. Sentí que todo a mi alrededor daba vueltas. Mi mente se quedó en blanco. No, no podía ser. Yo. ¿La bebé que ellos robaron? ¿La hija de la mujer que mataron? Las piernas me temblaban, apenas podía respirar. Las palabras de eran tan duras, tan imposibles de creer, que los ancianos presentes tardaron un buen rato en reaccionar. Finalmente, el jefe del pueblo preguntó con voz temblorosa. Lo que estás diciendo es cierto. Esto es algo muy grave, no se puede bromear con algo así. Levantó la vista, su mirada era firme. Pongo mi vida en juego por lo que acabo de decir. Durante 19 años he vivido con ese recuerdo, viéndolo cada noche en mis sueños. He sentido culpa, miedo y dolor. Quise contarlo muchas veces, pero no tenía pruebas, y sabía que si hablaba, ellos podrían matarme, o hacerle daño a O. Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué justo hoy decides contarlo? Me miró directamente a los ojos. Había tristeza, pero también determinación en su voz cuando respondió. Porque ya no puedo seguir callando. La verdad merece salir a la luz, y ella, dijo señalándome, merece saber quién es realmente. Cuando vio que los IN y MN estaban a punto de venderme a CNG, empujándome hacia otro destino horrible, supo que tenía que actuar. No podía permitir que la hija de aquella mujer, que había perdido la vida por culpa de esos dos, siguiera sufriendo en sus manos. Ya hacía días que había ido en secreto a la policía del distrito a denunciar todo lo que había pasado. Los oficiales empezaron a investigar y, al parecer, habían encontrado pruebas nuevas. Por eso la policía había venido hoy a detener a IN y MN. Todo cobraba sentido. La llegada de los policías no era casualidad, había planeado todo con precisión. No solo me había salvado de un matrimonio infernal, sino que también estaba luchando por hacer justicia para la madre que nunca llegué a conocer. Mi mente empezó a unir todas las piezas del rompecabezas. Por fin entendí por qué IN y MN me habían tratado con tanta crueldad durante todos esos años. Yo no era solo su nieta adoptiva, yo era un recordatorio constante de su crimen, una prueba viviente de la sangre que habían derramado. No me cuidaban por cariño, me cuidaban para encubrir su delito, para mantener la apariencia de buena gente. Me maltrataban, quizás, también para aliviar su propia culpa y miedo interior.
Justo en ese momento, el oficial mayor volvió a entrar en la casa con el rostro serio. Se dirigió a todos nosotros y anunció. Después de una investigación exhaustiva y de interrogar a los sospechosos, IM y MN han confesado. Encontramos varios objetos que pertenecían a la víctima, enterrados bajo un árbol de guayaba en el jardín. Todo coincide con un caso de desaparición de hace 19 años. La víctima era una mujer llamada Joa, del norte del país, que iba rumbo al sur para reunirse con su esposo. Por desgracia, fue asesinada. El oficial me miró con cierta compasión. La bebé que ellos encontraron, eres tú, oh. Tu madre fue asesinada de manera brutal. En cuanto a tu padre, no te abandonó. Después de buscarte durante años, se trasladó a este pueblo por trabajo. Y resulta que él es, el maestro Min, tu profesor de la escuela del pueblo. Mi cabeza daba vueltas. El maestro Min, el hombre que me había dado libros viejos para estudiar, al que siempre había respetado, era mi padre. Todo encajaba de golpe y con una intensidad que me dejó sin aliento. Mi madre había sido asesinada. Mi padre había estado cerca todo este tiempo y yo había vivido 18 años bajo el mismo techo de quienes la mataron. Sentí una mezcla de dolor, rabia, asombro y una especie de alegría, porque finalmente iba a conocer mi verdad. Mis ojos se nublaron y caí en los brazos de derrotada por la avalancha de emociones. Desperté en mi cama, en la habitación pequeña que ahora llamaba mía. La luz del atardecer entraba amarilla y suave por la ventana. El olor a ungüento y a hierbas llenaba el aire. Estaba a mi lado, con un paño húmedo limpiándome la frente. ¿Ya despertaste? Y dijo con alegría contenida. ¿Te sientes mal en alguna parte? Negué con la cabeza e intenté sentarme. Pero los recuerdos de la verdad que había revelado me dolían en el pecho. Mi madre, mi padre, todo se mezclaba con lágrimas que brotaban sin control, mezclando dolor y la alegría de finalmente saber quién era y de dónde venía. No dijo nada, solo me entregó un vaso de agua tibia y se quedó en silencio, dejando que mi llanto fluyera, permitiéndome descargar todo lo que había estado guardando durante tantos años. Un tiempo después, cuando logré tranquilizarme un poco, el jefe del pueblo entró. Me miró con ternura y preocupación. Oh, el maestro Min está afuera, ya sabe todo. ¿Quieres verlo? Esas palabras eran como un latido en mi pecho, el llamado de alguien que era parte de mí y que yo nunca había conocido. Un llamado al mismo tiempo sagrado y desconocido, que me hizo temblar de anticipación y emoción. Durante 19 años, nunca había pronunciado esas dos palabras. Nunca había llamado papá al hombre que siempre había respetado como mi maestro, y que, en realidad, era mi verdadero padre. Mi corazón estaba hecho un torbellino de emociones, emoción, miedo, incertidumbre, esperanza. ¿Cómo me acercaría a él? ¿Cómo sería este reencuentro después de tanto tiempo? Tomó mi mano con fuerza, apretándola como para transmitirme valor y coraje. Ve, me dijo. Es tu padre. Has sufrido la pérdida de tu madre y de ti durante tantos años, sé fuerte. Respiré profundo, tratando de calmar los nervios que me recorrían de pies a cabeza, y asentí con la cabeza. Me guió hacia la puerta. Afuera, bajo la sombra de un enredado de bugambilias, había un hombre de cabello ya salpicado de canas, de espalda encorvada y hombros temblorosos. Al escuchar nuestros pasos, se dio vuelta. Era el maestro Min, pero ya no era el hombre sereno y calmado que recordaba. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos y hinchados por el llanto. Al verme, cayó de rodillas, sollozando. Desconsoladamente. Hija mía. Todo esto es culpa mía, culpa de tu padre, no pude proteger a tu madre ni a ti. No pude contenerme. Corrí hacia él y lo abracé, tratando de consolarlo. Padre e hija se fundieron en un abrazo largo y desgarrador, llorando las lágrimas acumuladas de casi 20 años de separación. Cada sollozo era un grito de alivio, de dolor, de amor reprimido por tanto tiempo. Papá, por fin puedo decirlo, susurré entre lágrimas. Por fin puedo llamarte papá. El maestro Min me sostuvo con fuerza, como si temiera que al soltarme yo desapareciera de nuevo. Su voz entrecortada apenas lograba formar palabras mientras me contaba su historia.
Tu madre y yo, nos amábamos, éramos felices, pero tuve que salir de repente por un trabajo urgente. Te prometí regresar a por ustedes, y cuando regresé, ya no estaban. Los busqué por todos lados, durante años, sin descanso. El dolor me envejeció, me hizo cambiar, me hizo más viejo antes de tiempo. Finalmente vine a este pueblo, a enseñar, a intentar olvidar, sin imaginar que mi hija vivía tan cerca, justo bajo la mirada de quienes nos hicieron tanto daño. Sacó del bolsillo una foto amarillenta. En ella aparecía una mujer joven, de sonrisa dulce, con unos ojos que me recordaban a los míos. Era mi madre, Joa, hermosa, amable, y finalmente podía verla. Luego me entregó una pequeña pulsera de plata, con la inscripción de mi nombre, Oh. Y tu madre siempre quiso que la llevaras, dijo entre lágrimas. Es un recuerdo de ella, de nosotros. Tomé la pulsera, la acerqué a mi mejilla. El frío del metal parecía calentar mi corazón. Por primera vez en 19 años, después de vivir en la oscuridad, había encontrado la luz. 3 años habían pasado desde aquel día que mi vida cambió para siempre. Viví en Hanoi para estudiar en la escuela de cocina. Fueron 3 años intensos, llenos de estudio, de amigos, de aprendizaje y de perseguir mi pasión. Me lancé al trabajo como si cada minuto fuera un intento de recuperar los años perdidos. La cocina se convirtió en mi mundo, en mi escape, en mi alegría. Me gradué con honores, y varios restaurantes importantes me ofrecieron trabajo. Durante todo ese tiempo, mi padre y fueron mis pilares. Los fines de semana, mi padre viajaba desde el pueblo para visitarme, siempre trayendo regalos y afecto. Su cabello se volvía más gris, pero su sonrisa seguía iluminando cada encuentro. Aunque ocupado con su trabajo en el mercado, me llamaba cada semana. Nuestras conversaciones ya no eran incómodas ni distantes. Hablábamos de todo, mis estudios, su trabajo, nuestras vidas. Con el tiempo, mi afecto hacia él creció más allá de la gratitud, hasta convertirse en algo profundo, un lazo que no podía romperse. Sin darme cuenta, me había enamorado de él. El día que regresé al pueblo, mi padre y fueron a recogerme a la terminal. Ya no era la niña flaca y morena que había salido de allí, me había convertido en una joven segura de sí misma, radiante, orgullosa. Me miró sin pestañear, con asombro, orgullo y un leve rubor de timidez. Seguía siendo el hombre amable y sencillo que siempre había sido, pero ahora con un amor silencioso y firme por mí, que ambos ya sabíamos que existía. Pero yo sabía que los sentimientos de hacia mí ya no eran los mismos que antes. Aquella noche, después de una cena familiar cálida y llena de amor junto a mi padre, decidí invitar a a salir a la orilla del río, el mismo lugar donde él me había salvado por primera vez de CNG. Bajo la luz brillante de la luna, lo miré fijamente y sentí una determinación que me llenaba por completo. Comencé, con un hilo de voz tembloroso, ¿recuerdas aquel día? Él me miró con cierta preocupación, como si supiera a dónde iba a llegar. Y el día que me llevaste a casa, dijiste que nuestra relación solo sería de nombre, que yo podría irme cuando fuera más fuerte, cuando fuera independiente. Tomé su mano, esa mano grande, ruda, pero cálida. Pero ahora no quiero irme a ningún lado. Quiero quedarme contigo, aquí, a tu lado. ¿Aceptarías ser realmente mi esposo? Se quedó paralizado. No podía creer lo que escuchaba. Su voz, profunda y habitual, se quebró un poco. Oh, ¿qué estás diciendo? Ahora eres tan diferente, hermosa, educada, llena de futuro, y yo, solo soy un simple vendedor de carne del pueblo. No soy suficiente para ti. Sonreí y coloqué mi dedo sobre sus labios para que no hablara más. No digas eso, susurré. Si no fuera por ti, yo no sería la que soy hoy. No solo me salvaste la vida, me diste un futuro, me enseñaste lo que es la esperanza, lo que es el amor. No me caso contigo por gratitud, me caso contigo porque te amo. Quiero cocinar para ti cada día, quiero caminar a tu lado durante toda mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El hombre fuerte, valiente, siempre seguro de sí mismo, lloraba por primera vez frente a mí. Me abrazó con fuerza, con calidez, y pude sentir que todo su corazón estaba allí, latiendo solo para mí.
Susurró entre sollozos, te he amado desde hace mucho tiempo, desde antes de que tú lo supieras. Bajo la luz de la luna, compartimos nuestro primer beso. Dulce, tierno, lleno de promesas silenciosas de amor eterno. Nuestra boda se celebró poco tiempo después. Fue la boda más alegre y llena de vida que el pueblo había visto jamás. Mi padre, el maestro Min, estaba radiante de felicidad. TTBT corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto, siempre con una sonrisa. Los vecinos venían a felicitarnos, sus miradas ya no estaban llenas de lástima o curiosidad, sino de respeto y admiración sinceros. Yo vestía un elegante aoda y rojo brillante, mientras lucía impecable en su traje. Juntos caminábamos por el pasillo, mi corazón desbordado de gratitud y felicidad, mirando al hombre que había cambiado por completo mi vida. Fue un comienzo verdaderamente nuevo, lleno de amor y esperanza. Después de la boda, decidimos que no podíamos quedarnos en el pueblo. Quería dejar atrás los recuerdos dolorosos y encontrar un lugar donde pudiéramos crecer y construir un futuro. Hablamos con mi padre y acordamos mudarnos juntos a Hanoi. Vendió su casa en el pueblo y sumó sus ahorros de años para abrir un gran puesto de carne en un mercado central de la ciudad. Gracias a su honestidad, trabajo duro y calidad de sus productos, pronto atrajo a muchos clientes y su negocio creció rápidamente. Yo decidí rechazar las ofertas de los restaurantes más importantes. En cambio, me inscribí como profesora de cocina en un centro de formación profesional para niños huérfanos o en situación vulnerable. Quería usar mis conocimientos y mi historia para enseñarles, para darles esperanza. Quería que supieran que, aunque la vida los golpee, con determinación y esfuerzo, pueden cambiar su destino. Mi padre se jubiló y decidió vivir con nosotros. Nuestra pequeña casa en Hanoi se llenó de risas, alegría y amor. La vida en la ciudad era más ocupada y a veces agotadora, pero nunca nos sentimos cansados. Cada mañana, salía temprano a trabajar, mientras yo preparaba el desayuno para todos. Por la noche, después de un largo día, nos reuníamos alrededor de la mesa, disfrutando de los platos que yo cocinaba con cariño. Mi padre encontraba alegría en sus plantas, en leer y contarnos historias. Así pasaron los días, tranquilos y felices. Construimos un hogar, un nuevo comienzo, lleno de amor, esfuerzo y esperanza. 5 años después, nuestra vida había cambiado aún más. El puesto de carne de se había convertido en una marca reconocida. Ahora no solo vendía al público, sino que también suministraba carne a varios restaurantes importantes. Ya no era el simple vendedor del pueblo, era un hombre respetado, seguro, exitoso. Pero nunca perdió su humildad ni su amor por mí. Mi trabajo en el centro también prosperó. Vi a muchos de mis alumnos crecer, encontrar un oficio y un futuro mejor. Me sentía realizada viendo cómo sus vidas cambiaban gracias a la oportunidad que les di. Y la felicidad más grande llegó con el nacimiento de nuestro primer hijo, un niño al que llamamos An. Queríamos que su vida estuviera llena de paz y amor, lejos de los sufrimientos que yo había vivido. An se convirtió en el hilo que unía aún más nuestra familia, llenando nuestros días de alegría, esperanza y risas. Mi padre ahora era abuelo, siempre pegado a An, sintiendo que recuperaba los años perdidos de juventud a través de él. Un domingo por la tarde, toda la familia paseaba por el parque. Llevaba la bicicleta de An con una mano y mi mano con la otra. An se sentaba sobre la bicicleta, cantando y riendo. Mirando a los dos hombres más importantes de mi vida, sentí una felicidad indescriptible. Recordé aquellos días oscuros en el campo, cuando la desesperación parecía no tener fin y ahora todo era luz. ¿Y en qué piensas, oh? Preguntó con su cálida sonrisa. Me apoyé en su hombro y respondí. Pienso en lo afortunada que soy de tenerte a ti y a nuestro hijo en mi vida. Apretó mi mano con fuerza y dijo. No, yo soy el afortunado. Encontrarte a ti es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y así caminamos juntos, bajo el atardecer dorado de la ciudad, sabiendo que aunque nuestra vida no era de riqueza ni lujo, era plena, tranquila y feliz. Yo, como profesora, él, como empresario exitoso, juntos, construimos nuestra propia historia, un verdadero cuento de hadas entre la vida cotidiana. Una historia de amor, bondad y fuerza para superar cualquier adversidad.
Y sabía, con certeza, que mientras estuviéramos juntos, cada día de nuestro futuro sería un día feliz.